Buenas noches. Hola, Brian, ¿cómo estás? Gente, hello. Me gusta, va variando de saludo. Estamos acá otro miércoles más. Esto es Ciencia al Paso. Mi nombre es Natalia Garzón. Voy a estar contándote hoy, te voy a estar acompañando una hora aproximadamente, quizás menos, ¿viste? Siempre hay que dejar ahí un poquito menos, a ver si te gusta y nos volvemos a ver o a escuchar el próximo miércoles. Obviamente, si esta es la primera vez que estás escuchando, bueno, te cuento que esto es un programa de ciencia, pero tampoco es tan formal. Contamos acá cositas importantes de la ciencia, pero un poquito bajada a tierra, para que cualquier persona que esté escuchando del otro lado tenga un poco de info y tire ahí en medio de una cena familiar, una reunión con amigos. Che, ¿sabías que tal cosa, tal otra? No, y dejás a la gente despacio, boca... cerebrito. Y dejás boca abierto y van a decir, che, ¿de dónde sacaste esa información? Ya lo vas a entender. Bien, estás atento, Brian, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poco sobre este tema, a mí me fascina: la clonación. Y para arrancar, te voy a hacer unas preguntas. En las redes sociales, en Instagram sobre todo, cuando fui a compartir la publicación de que hoy en el programa de ciencia vamos a hablar de clonación, estuve haciendo un par de preguntillas. Así que voy a estar repasando esas preguntas que me parecen súper interesantes. Esto es decir, también lo he charlado con mis estudiantes en clase, así que tengo data de las posibles respuestas. Bueno, una de las preguntas tiene que ver: si clono a un ser humano, ¿no? Supongamos que alguien viene a clonarte a vos. ¿Tendría la misma edad? Ese clon, tu clon, ¿tendría la misma edad que vos? Sí, no, ¿por qué? Tal vez, depende. Si clono a mi perro que sabe dar la pata, ¿el clon sabría hacer lo mismo? ¿Sí o no? Sí o no, contesta. Y ahora otra preguntilla: ¿el clon tiene los mismos sentimientos que el original? Lo dejo ahí. Después tenemos que entrar en la pregunta de si se puede clonar seres humanos, que ahí vamos a tratar de resolver estas preguntas a lo largo del programa. Y acá hay una preguntita, que sí es verdad que se puede traer animales extintos. ¿Es posible eso a través de la clonación? Bueno, todas estas preguntas van a ser resueltas a lo largo del programa. Y voy a arrancar, obviamente, si es un programa de clonación, vamos a ver qué es la clonación. Y voy a tomar un ejemplo súper famoso, muy famoso, que, bueno, espero por lo menos que la gente lo conozca. Para arrancar, para entender lo que es la clonación, nosotros tenemos que pensar como en una máquina que saca fotocopias, que son iguales. Se pone una hoja de base y después por medio de la impresora o de la fotocopiadora, lo que sea, por medio del escáner, te saca copias iguales. Bueno, algo similar ocurre acá con el tema de la clonación. Nosotros tenemos nuestra información genética, que es el ADN, que como ustedes ya saben que es único, eso es lo que nos diferencia, y esa información está en el núcleo de la célula. Ya sé que esto vos ya lo sabés, pero bueno, es importante para la trama contextualizar esto. Ahora, lo que se hace en la clonación por lo general es sacar esa información genética y ponerlo en otro núcleo que no tiene esa información, y así se da la copia. Es decir, son copias idénticas genéticamente. Hasta ahí creo yo que se entiende lo que es la clonación. Para seguir ahondando un poquito, te voy a contar sobre un caso muy conocido, que es el de la oveja Dolly. Yo creo que es muy conocido. ¿Qué pasa? La clonación existió antes de la oveja Dolly, pero fue el caso que se hizo como muy, vamos a llamarlo viral, aunque esa época no sé si existía la viralidad como la conocemos hoy. Pero bueno, marcó un antes y un después en la ciencia, porque fue el primer mamífero clonado del mundo. Vivió poco, hay que decirlo. Pero bueno, vivió 6 años. Y el dato perturbador, diría mi amigo Luisito Comunica, su cuerpo disecado se exhibe en el Museo Nacional de Escocia.
por si andás por Escocia, por ahí te interesa ver a Dolly, está su cuerpo disecado. Turbio, pero bueno, ahí te va el dato. El 5 de julio de 1996, en Escocia, nació Dolly. 96, te estoy hablando en el 96. ¿Qué estabas haciendo vos en el 96? Brian estaba naciendo. Claro, vos naciste ahí con un añito. No, bueno, yo tenía 5 años ahí. Sí, no, la oveja Dolly no la recuerdo. No recuerdo. Pero bueno, este hecho sucedió en el 96 en Escocia. Como les decía, es el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sin embargo, este hito científico no fue revelado al público hasta febrero del 97. Fíjense que pasaron varios meses cuando los investigadores del Instituto Roslin decidieron anunciarlo oficialmente. El retraso se debió a que los científicos estaban finalizando un artículo académico que detallaba el proceso detrás de ese logro histórico. Y este anuncio, claro, piensen en la época, muchos quizás no habrán nacido, o como Brian, recién nacieron en esa época, ¿no? Pero ya se pueden imaginar el impacto de esa noticia. Encima, vieron que los medios de comunicación, por ahí algunos medios de comunicación son un poco exagerados. Entonces imagínense lo que fue, ay no, ya tenemos el primer animal clonado, ¿cuándo va a ser el primer ser humano? Y ahí se armó... Bueno, ¡Oh, my God! Sí. Y algo muy interesante de esto, ahora te voy a contar el proceso, porque tengo acá una ayuda visual muy linda, que lo traje para que vos lo puedas ver. Pero sí te voy a contar que este proceso no fue sencillo. Primero que utilizaron 3 ovejas. Ahora te voy a contar cómo fue el proceso. Pero se necesitaron 276 intentos para lograr recién que naciera el clon viable, que naciera Dolly. 276 intentos. No es que clonaron y salió la primera, no. 276. No, bueno, una locura. Obviamente el 277 nos dio a Dolly, claramente, que nació muy bien, sana. Y bueno, así se convirtió en la primera oveja. Bueno, y el nombre, que bueno, que a nosotros no nos significa nada, porque no tenemos la cultura de ahí, pero bueno, fue en honor a la cantante de música country, Dolly Parton. Porque bueno, ahora te voy a contar de dónde sacaron la célula y toda la historia. Así que te voy a mostrar mi hermoso maqueta, que obviamente no fue hecha por mí. Acá traigo, viste, como los cocineros que ya tienen el producto elaborado. Yo imagino que acá se va a ver. Se va a ver, y si no lo estás viendo, pues lo siento, te estás perdiendo una cosa maravillosa, unas creaciones de mis alumnos, que les mando un saludo, son del colegio La Advocat. Hicieron esta hermosa maqueta donde muestra la clonación de la oveja Dolly. Y acá te voy a mostrar, porque es precioso lo que hicieron. Yo lo tenía que traer porque me llena de orgullo. Bien, lo que ellos intentaron mostrar es el proceso de clonación. Como yo les comentaba, se usaron 3 ovejitas. ¿Qué hicieron? De la primera oveja que está por acá, que yo después seguramente voy a poner una imagen para que lo puedan ver mejor. Pero bueno, de la primera ovejita que está acá, sacaron las células que provenían de la glándula mamaria. Sacaron una célula de ahí. De esa célula especializada tomaron, mejor dicho, la información genética que, como ya les mencioné, está en el núcleo. Entonces, acá tomaron el núcleo. De otra ovejita, de la segunda oveja, agarraron y extrajeron un ovocito que es encargado de la reproducción. Pero ¿qué hicieron? Solo tomaron como el envase de la célula y le sacaron la información genética. Entonces, tomaron el núcleo de una, la célula de la otra y lo juntaron. ¿Sí? Entonces, eso lo pusieron en una tercera oveja, que fue la oveja gestante. ¿Sí? La información genética, recordemos, está en el núcleo. Por lo tanto, está en la ovejita 1. La ovejita 2
puso una célula vacía, digamos, no tenía información genética, se combinaron y se le agregaron a la tercera oveja, que lo único que hizo fue, bueno, tomen mi cuerpo y listo. Y ahí nació Dolly. Claro, y yo le preguntaba a los chicos, bueno, pero ¿por qué no nació oveja oscura? Claro. ¡Ay, qué horrible! Pues no, porque la célula donde tiene la información genética es la ovejita blanca, ¿sí? Así que así surgió de 3 ovejas, después de 276 intentos, nace la controversial oveja Dolly. No, sí, terrible. A partir de ahí, obviamente, sucedieron varias cosillas más que les estaré contando. Y lo más interesante de esto, volviendo a la pregunta, es, bueno, había un alumno que me preguntó qué pasaba con los gemelos, si eran clones. Bueno, la realidad es que no, son genéticamente, comparten la información genética, pero dentro de esa información genética hay ciertos marcadores que ayudan a que se diferencien. De hecho, hay muchos casos bueno, no sé si muchos, pero ahora voy a dar un ejemplo, no quiero decir que pase, pero de hermanos gemelos que no se sabe quién es el padre. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿cómo saben si son genéticamente iguales? No, bueno, hay ciertos marcadores, justamente, no son así idénticos per se genéticamente, sino que tienen ciertas cositas que los diferencian. Eso para aclarar. Bueno, y vos me dirás, está bien, logramos que se clone la oveja, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las ovejillas? ¿Qué se puede heredar? ¿Qué no? Porque habíamos dicho que si clono a un ser humano, ¿tendría mi misma edad? Fíjense el ejemplo de Dolly. Usaron una oveja que ya tenía 6 años de edad y sacaron esa información genética y clonaron y nació. Entonces, por ende, ese clon no es como en las películas, que deciden hacerte el clon y sale así igual a vos, con tu misma edad. No, tiene que pasar por todo ese proceso de crecimiento. Entonces, si clono un ser humano, ¿tendría la misma edad? No, la respuesta es que no. Sería, bueno, no vamos a decir las edades, pero si tu clon tiene 18 años, si vos tenés 18 años y quieren clonarte, bueno, tu clon pues obviamente tendrá 18 años menos que vos. Ahora, si clono a mi perro, que sabe dar la pata, el clon, ¿lo sabría hacer? Bueno, acá algunos decían sí, porque claro, es una fotocopia. Si mi perro sabe dar la pata, obvio que el clon lo va a hacer, por supuesto. No, pues no. Pues no, tiene la misma información genética, pero ¿quién le enseñó a dar la pata? O sea, uno le enseñó a dar la pata. Si yo a ese clon no le enseño, pues no va a de pronto a mover la pata. No. Si ahí tiene que ver mucho el ambiente, porque uno por ahí lo que piensa es que esto de la genética y el ADN solo es, listo, es lo que me trajo los genes y no. La genética y el ambiente juegan un rol muy importante en cómo somos nosotros, ¿sí? No todo es lo genético a nivel biológico, sino también el ambiente juega un papel central. Y volviendo con la otra pregunta, si el clon tiene los mismos sentimientos que el original. No tiene los mismos sentimientos, ¿por qué? No va a ser la misma, y ahí nos metemos ya con la parte ética, ¿no? Porque hablamos de la persona. Entonces, ¿ese clon es una persona? Y si es una persona, no vivió lo mismo que vos, no tuvo las mismas experiencias que vos, entonces, por lo tanto, no necesariamente tiene que comportarse igual que vos, ¿no? Y no tiene por qué tener los mismos sentimientos. Sí, eso depende mucho del ambiente. Por eso decimos que la genética sí tiene un peso muy importante, pero el ambiente también. El comportamiento, las emociones, los sentimientos, todo eso influye mucho el ambiente. La crianza, las experiencias. Es como yo les comentaba a los chicos que hay un gen de la infidelidad, por ejemplo. Se ha identificado un gen que... no vamos acá a justificar, no me vengan después a justificar biológicamente, no, yo tengo un gen, tengo acá, no puedo contra mi genética. No, bueno, se ha comprobado que por más que vos tengas ese gen, no necesariamente vas a ser una persona infiel.
Y hay gente que no tiene ese gen y es infiel. Entonces, no podemos echarle la culpa a la genética. Tiene que ver mucho también si yo me rodeé en una familia que me enseñaron el respeto, el cuidado hacia el otro, y por más que yo tenga ese gen, no se va a poder expresar en el sentido de que el ambiente me enseñó otra cosa distinta. Y quizás yo no tengo el gen, pero en mi ambiente veo todo ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos, y bueno, obviamente es lo que aprendí, para mí es lo normal, entonces lo hago. Así que no echemos la culpa a la genética. Esto es muy importante, pensar en la función que tiene el ambiente también. Y esto de lo que se hereda y lo que no se hereda, y esto en genética se llama lo que se conoce como la epigenética. ¿Sí? Estudia cómo el ambiente puede encender o apagar ciertos genes. Por ejemplo, el estrés, el tipo de alimentación que nosotros tenemos, el sueño, el ejercicio, la contaminación, pueden ser algunos de los que prenden y apagan ciertos genes. Así que cuando pensemos en ciertas cosas genéticas, no solo pensemos en los que trae los genes, la información genética que nosotros tenemos, sino también que el ambiente juega un rol importante. Y acá me noté una frasecita que es sumamente interesante porque resume esto que venimos hablando, que el ADN escribe una parte de la historia, pero el ambiente y las experiencias completan el libro. ¿Sí? Vamos a ver seguramente otro programa porque a mí la parte genética me fascina. Acá también me interesa meternos un poco porque vos dirás, bueno, está bien, entendemos. Tenemos acá, sabemos lo que es clonación. Ya nos contaron cómo surgió la oveja Dolly. Pero bueno, ¿qué se hace con la clonación? ¿Para qué sirvió? Bueno, antes de contarte para qué sirvió, te voy a contar ay, Dios mío, que existen ciertas empresas que lo que quieren es clonar especies que están en peligro de extinción o incluso traer especies que ya están extintas. Sí, esto es una locura. Esto es muy Jurassic Park. Vieron que a mí me fascinan los dinosaurios. Yo en mi mente digo, ¿qué haría si viera un dinosaurio? No sé. A mí me fascinaría ver, creo que todos nos fascinaría ver eso, pero ya les adelanto que eso es imposible. Porque el ADN tiene sus limitaciones, claramente. Existen empresas que clonan mascotas. Ya están clonando mascotas, ¿no? Se te murió la mascota, bueno. Y ahí volvemos a los límites éticos, ¿no? Está bien, yo clono a mi mascota, pero no es lo mismo, ¿se entiende? Bien, existen empresas, como les comentaba, que clonan mascotas y hay otras que son una locura. Hay otras empresas que buscan clonar especies extintas. Luego vamos a ver si es realmente una clonación lo que hacen. En 2003, científicos lograron clonar un bucardo, una cabra montesca extinta, pero no resultó. Falleció a los pocos minutos de nacer por problemas pulmonares. Y acá me lleva a otra cosa que no comenté de Dolly, perdón, me olvidé, que la ovejita clonada vivió solo 6 años. 6 años vivió Dolly, después falleció también por problemas pulmonares, porque bueno, pero ¿qué pasa? Ahí dice el artículo que estuve leyendo, que claro, vivió la mitad de lo que vive una oveja en condiciones normales. Pero ¿qué pasó? Recordemos que la oveja que se utilizó en la clonación, la oveja original, para clonar a Dolly, tenía ya 6 años. Entonces se cree que esas células ya estaban un poco viejas, 6 años más viejas. Entonces, claro, hay un envejecimiento celular que llevó a que cuando naciera esta oveja tuviera problemas pulmonares, entre otros. Y al final la tuvieron que dormir, porque ya no daba más. Y encima después la disecaron y la dejaron ahí, o sea. Sí, no, complicado. Y esto de las empresas que buscan traer especies extintas, por ejemplo, una de las especies que más les interesa traer es la del mamut. Ustedes seguramente habrán visto, a mí me fascina el mamut también, debo reconocerlo. Me encantaría ver un mamut, pues claro, sí. Pero, ¿a qué costo? Pero ¿a qué costo, no? Y ahí volvemos a lo mismo, volvemos a los límites éticos, que hay ahí. Uno de los candidatos que más les interesa a las empresas traer es el mamut, el tigre de Tasmania, el dodo o dodó, que también me causa mucha ternura, y el moa gigante.
acá hay una cosa rara. Yo los que les comentaba que el ADN tiene sus limitaciones. Primero, este tipo de cosas no son posibles. Por eso les digo, no van a un dinosaurio por acá corriendo, no, por la San Martín no vamos a encontrar. Puede que haya un puma, que anda por ahí el puma. Pero bueno, en este caso no vamos a encontrar ningún mamut ni ningún dinosaurio por ahí, porque en realidad el ADN o está deteriorado o faltan ciertas partes del ADN o se encuentra fragmentado. Y el ADN en muy buenas condiciones, estamos hablando de condiciones de congelamiento casi, dura 1.2 millones. Ustedes buscan cuándo aparecieron los dinosaurios y calculen a ver si ese ADN existe. Pues ya te lo digo yo que no. Entonces por eso está complicado. O se encuentra el ADN fragmentado o dañado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque vos me dirás, bueno, ¿y entonces cómo pretenden traer el mamut a la actualidad? Bueno, lo que quieren hacer es, con un poco de ese ADN, pero lo quieren sacar de un parentesco, de un familiar cercano, que estaríamos hablando de los elefantes asiáticos. Rascarían un poco de acá, un poco de allá, tac, lo mezclarían, saldría el mamut. Pero, ¿eso es realmente clonar? Ya vimos que clonar es una copia exacta. Como acá no hay ADN, o está dañado o está fragmentado, o sea, faltan piezas importantes, como que se lo va a completar con, bueno, busquemos el familiar más cercano a ver dónde está, sos vos, bueno, elefante asiático, dame un poquito de tus genes, lo mezclamos acá, sale el mamut. Y vos decís, eso no es clonar, y además ahí, ya estaríamos hablando, ¿de qué estamos hablando ahí? Una mentira eso. Sí, porque vos te pones a pensar y decís, bueno, pero me estás mezclando una especie extinta con una especie actual, suponiendo que son familiares, ¿no estaríamos o no estarías creando una especie nueva? Y ahí volvemos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿deberíamos traer de vuelta especies extintas? Especies que ya vivieron en una época, en una condición que hoy no existe. A ver, yo los invito a pensar, ¿dónde vivían los mamuts? Lugares muy fríos, por eso tenían ese tipo de pelaje. Nosotros tenemos acá los osos que están, los osos polares que están, se está deshielando todo. Andan los osos polares volviendo a tierra. A ver, decime vos cómo va a andar el mamut. Entonces, no tiene como mucho sentido. Y después no es nada fácil. No, y después lo que se hizo, seguramente acá la gente fan de Game of Thrones, seguramente conozca los lobos esos que tenían una de las casas, no me acuerdo, el lobo de Jon Stark creo que era, que tenía el lobo, que es el lobo terrible, ese lobo grandote. Bueno, ese lobo es una especie extinta, que lo que se hizo también fue agarrar un poquito de esta especie, mezclarlo con un antepasado que, bueno, a ver a dónde hay, y agarraron el lobo gris moderno, pero se descubrió que el lobo gris y este lobo terrible ya se habían desemparentado, por así decirlo, ya no tenían tanta proximidad genética, sino que el chacal era el como, si vos querés buscarle ahí algo parecido, era el chacal. Pero bueno, como ellos querían el lobo terrible, pero querían que fuese con la cabeza más grande, que no sé qué, seleccionaron al lobo gris. Y salieron tres lobos terribles, que yo vuelvo a preguntar, ¿son lobos terribles o es una nueva especie? Y llamaron a la persona al escritor de Game of Thrones, y lo llamaron a él y le sacaron una foto. Se sacó una foto con los lobitos. Sí, terrible. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es devolver una especie o es crear otra? Porque acá en este caso no se clonó, ahí se utilizó el CRISPR, que después, bueno, en otra oportunidad charlaremos. Porque vuelvo a decir, acá lo que es la edición genética, los organismos modificados genéticamente, acá hay mucha cosa para hablar y volvemos a lo mismo. Siempre está sobre la línea delgada ahí de entre lo ético y lo no ético. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué no tomamos las muestras de todas las especies que están ahora y esas las clonamos? Bueno, a esto vamos con que ¿para qué sirve la clonación? Puede ayudar, obviamente, a producir lo que son los tejidos, a estudiar enfermedades,
y a la conservación de especies. Hay especies que están en peligro de extinción. Bueno, lo que se hace es que se las puede clonar para que no lleguen a extinguirse. Pero también tiene su parte comercial, en la ganadería y la producción. Por ejemplo, clonar vacas que producen más leche. Y esto sobre todo en los caballos de carrera, por ejemplo. Hay un mundo. Bueno, todo lo que es la parte de Turquía, los países árabes, tienen como toda una cosa ahí con los caballos de carrera. Y bueno, ahí tenemos el tema de la clonación. Pagan un dineral. Y también se puede estudiar lo que es la resistencia a enfermedades. Bueno, la clonación sirvió, digamos, como una puerta para también pensar y cuestionarse, bueno, desde la ciencia, qué podemos hacer y cuál es el punto, ¿no? Porque imagínense, como yo les comentaba, en el 96, hizo como un boom. Bueno, ahora clonamos a esta oveja, ¿cuándo clonamos a los seres humanos? Y esto me da pie para comentarles de si es posible clonar seres humanos. ¿Vos qué decís, Brian? ¿Se puede clonar seres humanos? ¿Qué puedo saber yo de esa situación? Mira, no se puede clonar seres humanos porque, vuelvo a decir, a raíz de a lo mediático que fue esto de la clonación de la oveja Dolly, acá dice, en respuesta al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, prohibió el uso de fondos federales para investigaciones relacionadas con la clonación humana. Bueno, esta medida fue seguida por legislaciones de varios países y en 2005 las Naciones Unidas adoptó una declaración no vinculante que condenaba la clonación humana. O sea, no se puede clonar seres humanos, porque volvemos a lo mismo, hay límites éticos, porque ahí volvemos a lo mismo, un clon tiene los mismos derechos, es una persona, se puede clonar, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí hay como muchas preguntas. Lo que sí se puede hacer es lo que se conoce en ciencia como la clonación terapéutica. No se pueden clonar seres humanos desde cero, no se puede, es muy complejo también. Pero sí se puede hacer una clonación terapéutica, es decir, se pueden obtener células madres. Eso sí se puede hacer, pero no clonar un ser humano desde cero, eso ni hablar. Igual, también te digo, pensando un poquito, hay ciertas, bueno, esto ya es público, ¿no? La selección de ciertos genes para, que esto lo hace mucha gente, obviamente que tiene mucho dinero, porque esto sale caro, esto de poder elegir ciertas características, ciertos genes que quiero que tenga mi hijo, mi hija. Y como siempre son todos genes estéticos, vamos a decirlo, cierto tipo de color de piel, cierto tipo de color de ojos, cierto tipo de color de pelo. Entonces, junto ahí, a ver, este tiene estos genes que necesito, bueno, listo. Es como, pareciera que es eso, ¿no? Como que importa solamente la parte estética. Ya hay como una selección de eso que también es para pensar, para analizar un poco. Por lo tanto, me gustaría que te quedes con la idea de que en teoría no se puede. Hay muchas, si vos entras en el mundo de internet, vas a ver cada cosa, por supuesto. Yo he visto hasta que no me acuerdo, no quiero decir secta, pero parecía. Pero con máscaras, ¿viste? Que decían que sí hay gente clonada, ¿viste? Mira, hasta ahora no hay nada. No hay nada al respecto. No hay. Porque como te digo, no se puede hacer. No se puede hacer. Pero vas a encontrar en internet que tienen como humanos ocultos por ahí. Bueno, viste. Cosas que puede ocurrir. Porque como todo, hay de todo en esta vida. Entonces por ahí quizás vas a encontrar gente que le guste mucho esta cosa conspiranoica, ¿no? Bueno, no, sí, hacen experimentos con seres humanos, los tienes acá. Bueno, si lo hacen o no, la verdad es que no lo vamos a saber, pero a nivel legal no debería. Así que no sería posible. Me gustaría consultar un poquito algunas afirmaciones, algunos mitos de realidad. Te voy a contar algunas frasecitas, porque yo ya creo que te respondí todo, absolutamente todo. ¿Se puede clonar seres humanos? Bueno, la respuesta es no se puede. ¿Es verdad que se puede traer animales extintos? Ya te acabo de contar la historia y no.
Y no, va a estar complicado. Vuelvo a decir, animales extintos, ¿qué serían los animales extintos? Y también es para ponerse a pensar un poquito de esto de ecológicamente, si se extinguieron fue por algo, claramente, entonces, ¿cómo lo traerías? ¿En qué hábitat viviría? Después también se habló de cómo sería el primer individuo, porque para eso lo vas a tener que, así como sucedió que se necesitaron 3 ovejas para clonar para que salga Dolly, entonces acá vas a necesitar a algún elefante que te tenga al clon y así otra vez hasta que se puedan reproducir entre ellos y ahí empezar la especie. Pero mientras tanto, ¿dónde conviven? ¿Cuál es el hábitat? Porque acá todos los seres vivos ocupamos un hábitat y tenemos una relación con el sistema. Como ya lo vieron en uno de los programas que vinieron mis alumnas a hablar sobre la Tierra y contaron esta interacción que tienen los seres vivos en el ambiente. Todos ocupamos un rol en el ambiente que eso hace que sea todo un sistema integrado. Si falla algo en un eslabón, afecta a todos. Por ejemplo, el ser humano por lo general es el que afecta a todos los ambientes. Entonces las especies están distintas, su gran mayoría por muchas actividades humanas, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos a estas especies? ¿A dónde irían? ¿Cómo convivirían con el resto? ¿De qué se alimentarían? ¿Desplazarían a las otras especies que están ahí? Es muy complejo. Es muy complejo. No es solamente esta idea de, bueno, sí, queremos ver un mamut. Sí, pero ¿y después qué pasa con el mamut? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Es lo que pasó también con las orcas, por ejemplo, y el mundo marino. Es terrible. Es terrible lo que les hacen. A mí personalmente la orca no es de mis favoritas. Voy a decir que no es de mis animales favoritos, pero la verdad que es muy triste lo que hacen porque las orcas son animales sociables y tienen como un propio vínculo y una forma de conectarse, de hablar, vamos a decir, con un propio lenguaje de esa familia. Entonces vos imaginate que las terminan separando. Muchas de esas orcas, por supuesto, fallecen antes de llegar a ser encerradas. Después les enseñan todos esos trucos que son horribles y estresantes, que seguro habrán visto en muchas de las noticias que muchos de los cuidadores o de los instructores terminan siendo ahogados o, bueno, ustedes ya saben, terminan mal, busquen ahí. No es para demonizar a la orca para nada, pero imagínense, te sacan de tu hábitat. Y después está, bueno, los liberamos, pero hay una historia de una orca que fue liberada y que la orca anda por ahí cerca, en contacto, se acerca mucho a las barcas, porque claro, toda su vida vivió en cautiverio con seres humanos, y hay otras orcas que como no hablan el mismo lenguaje, no la conocen de nada, la ignoran. Entonces, claro, como seres humanos, ves, nosotros intervenimos mucho en ese sistema. Entonces fíjate que obligamos a una orca que ande ahí. Entonces, ¿qué pasaría con el mamut? ¿Pasaría lo mismo? ¿Lo usaríamos solo para que esté encerrado y para que la gente, no sé, pagamos una entrada y lo vemos? No sé, yo invito a la reflexión. Bueno, les voy a tirar algunas frases y ustedes me van a decir si es mito o realidad. Me van a contar si es mito o realidad, a ver si estuvieron atentas a lo que estuvimos charlando en el programa del día de hoy. Esta es fácil, voy a arrancar con la primera. Dice, un clon, yo no sé por qué lo hago con pregunta, pero es una afirmación. Un clon piensa exactamente igual. A ver. Clon piensa exactamente igual. ¿Qué decís vos, Brian? Muy bien. Muy bien. Ya sabemos que no tiene por qué pensar igual a vos. Tiene tu información genética, pero no tiene tus experiencias, no tiene la misma forma de criar, ¿no? Bien, eso dejarlo bien en claro. Bien, esta. Los clones envejecen más rápido. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Los clones envejecen más rápido. Pensemos también en este dato que les comenté de Dolly. ¿Vos qué decís? Bueno,
No necesariamente, no siempre, pero sí se ha comprobado esto de que las células, por supuesto, ¿por qué nos hacemos viejos? Ese es otro tema para el programa. ¿Por qué envejecemos? Bueno, ustedes ya saben que nosotros estamos formados por células, claramente. Estas células se van muriendo, se van reemplazando y cada vez que se van dividiendo las células se va perdiendo cierta partecita de los cromosomas. Y bueno, no quiero andar mucho para dejarlos ahí con la duda, por si algún día hago otro programa de esto. Entonces, claro, por eso nos vemos cada vez más viejos, nos vemos con una arruga, nos empieza a fallar los oídos, nos empieza a fallar los ojos, nos empieza a fallar el cuerpo. Entonces, las células van envejeciendo. Y como les conté, en el caso de Dolly se utilizaron células 6 años más viejas, que tampoco es tanto 6 años, ¿no? Pero bueno, no siempre, pero existe la posibilidad. Y bueno, y esta última que dice, ya existen clones humanos. Eso lo dijo un conspiranoico seguro. Ya existen clones humanos. ¿Sí o no? Bueno, el que dice que sí, acá va a tener que traer las pruebas. Me trae las pruebas de... Corta la bocha. ¿Dónde está ese ser humano clonado? ¿Dónde está? Esto es, como ya les dije, eso no es posible. No pueden haber clones humanos, vuelvo a decir, ya desde la organización, desde la ONU ya se dijo en 2005 que está condenada la clonación humana. No así para los animales, por supuesto. Así que ahí te dejo la información. Sí me gustaría que se vayan del programa sabiendo la diferencia entre clonación y organismo modificado genéticamente, que no es lo mismo, ¿sí? El organismo que es clonado, pensemos en este ejemplo de Dolly, se toma la información genética y se la introduce en esta célula para luego ser introducida en ese organismo, ¿sí? Es una copia. Copio los materiales genéticos y los pongo en otro. Es igual. Ahora, si en este ser vivo tiene una enfermedad, bueno, así como se copia, se pega esa misma cosa. ¿Sí? Si uno tiene una enfermedad, el otro también la va a tener. Genéticamente hablando, ¿no? Porque no todas las enfermedades se heredan. Ver, genética es impresionante, hay tantas cosas para hablar. ¿Qué se hereda? ¿Qué no se hereda? Bueno. Es muy bueno. Y el organismo modificado genéticamente es aquel donde yo quiero cierta característica. Por ejemplo, yo quiero que mi organismo, no sé, soy un productor y necesito que un productor agrícola, ganadero o lo que sea, necesito, por ejemplo, que mi planta, no sé, sea resistente a la sequía. Entonces voy a ver qué ser vivo tiene esos genes, lo encuentro y le puedo identificar dónde está ese gen, lo saco, lo corto, ¿sí? Tac, corto ese gen y lo introduzco en este ser vivo. Entonces la planta ahí tiene esa característica, ¿sí? Por eso es organismo modificado genéticamente. Se aísla un gen y ese gen de interés lo introduzco en esta especie para generar así después toda una planta genéticamente modificada con resistencia a la sequía. Que eso no sucede en la clonación. Yo clono todo. Con lo bueno y lo malo viene así el paquete. Acá no. Acá yo decido qué gen me interesa introducir en esa especie. Sí, son dos cosas diferentes. Clonación y organismos modificados genéticamente son dos cosas distintas. Para la ciencia, por lo general es mucho más fácil, dependiendo qué es lo que se busque, organismos modificados genéticamente, y para otros casos la clonación. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el mundo de las carreras de los caballos, por ejemplo, sí conviene la clonación. Porque yo ya me aseguro que este ser vivo, así como está ese caballo que es increíble, bueno, lo pueda clonar para que siga teniendo la misma característica interesante. No hay modificación genética en ese caso. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que te vayas pensando, primero, sabiendo la diferencia entre clonación y organismos modificados genéticamente. Mucho de lo que consumimos
hoy son organismos modificados genéticamente, que después podemos hablar de eso porque es muy interesante. Quiero que te vayas también sabiendo que la clonación en seres humanos no es posible, ¿sí? No es posible por una cuestión ética. Que tenemos que aclarar. Por una cuestión ética no se puede. Y que te vayas también pensando en esto de si traen de vuelta especies extintas, ¿son realmente especies clonadas? ¿Por qué la traeríamos? ¿Qué ganaríamos con traer eso? ¿No? Vuelvo a decir, son debates éticos que uno se tiene que poner a pensar. Y otra cosa también que me interesa que te vayas sabiendo de esto, del programa de hoy, es que tengas en cuenta que el ambiente también juega un papel importante en los genes, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? Hay ciertos factores del ambiente que van a activar o apagar ciertos genes. Así que me despido con eso. Espero que les haya gustado. Si estás escuchando el programa, espero que te haya gustado. Y si lo vas a ver luego, si lo estás viendo después a través de Ciencia al Paso, el canal de YouTube, te agradezco y espero que te haya gustado el programa. Deja ahí tu like y déjanos también un comentario ahí que sepa que estás del otro lado viendo el programa. Así que te agradezco por estar del otro lado escuchando este hermoso programa de ciencia. Gracias, Brian, por estar también ahí. Hoy estuviste a full con lo... Muy bien, estás activo. Muchas gracias también a Radio Nuevo Día por darme este espacio. Estamos por la 100.9. Esto fue Ciencia al Paso. Mi nombre es Natalia Garzón. Espero que nos encontremos el próximo miércoles para charlar de más ciencia. Me despido. Adiós. Lluvia de corazones.